Hay momentos en la historia de la ciencia en que, de repente, todo lo que creíamos saber cambia por completo. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, cómo nuestra idea de las categorías más básicas de la vida, cómo esa idea se revolucionó por completo. Es una de las transformaciones más grandes de la biología moderna, una que literalmente reescribió los libros de texto y cambió para siempre cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Para empezar, pensemos en esto un segundo. ¿Qué tiene que ver un hongo con una persona? A simple vista, nada, ¿verdad? Parecen de mundos totalmente distintos. De hecho, por mucho tiempo, los hongos se metían en el mismo grupo que las plantas. Pero la ciencia moderna nos dice que esa intuición está equivocada. La clave es no dejarse engañar por las apariencias, porque la respuesta a esta pregunta nos cuenta una historia increíble sobre el código secreto de la vida. Muy bien, para entender todo esto, tenemos que empezar por la disciplina que intenta ponerle orden a la gigantesca diversidad de la vida, la sistemática. Su objetivo es clasificar cada ser vivo de una forma lógica y objetiva. Una tarea, como se podrán imaginar, monumental, que ha tenido ocupados a los científicos por siglos. Los primeros intentos, desde la época de Aristóteles hasta el gran clasificador Carlos Linneo en el siglo XVIII, se basaban en la morfología, o sea, en cómo se veían las cosas. Si tenía alas, si tenía hojas, cómo era su esqueleto. Parecía lo más lógico del mundo, pero este método tenía sus límites, y tardaríamos un buen tiempo en descubrirlos. Y esto nos lleva al modelo que seguramente muchos aprendimos en la escuela. Por casi todo el siglo XX, la visión aceptada del mundo natural era esta: un sistema ordenado, prolijo, dividido en 5 grandes reinos. Y claro, este mapa no se dibujó de un día para otro. Empezó con solo 2 reinos, plantas y animales, lo más obvio. Pero luego, con la llegada del microscopio, se descubrió todo un universo de seres diminutos, lo que llevó a crear el reino protista. Después, se dieron cuenta de que las bacterias eran un mundo aparte y crearon el reino monera. Y finalmente, Robert Whittaker reconoció que los hongos eran pero tan diferentes que merecían su propio reino, el reino fungi. Y aquí lo tenemos. Este era el consenso científico, un sistema elegante con 5 categorías principales que parecían cubrir toda la diversidad de la vida. Era el mapa estándar, la forma oficial de entender las grandes divisiones del mundo vivo. Pero una nueva tecnología estaba a punto de romper este mapa en 1000 pedazos. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. La ciencia pasó de mirar a los organismos por fuera a poder leer su manual de instrucciones interno, su código genético. Esta fue la revolución molecular. La herramienta clave en esta revolución fue el llamado reloj molecular. La idea es brillante. El ADN va acumulando pequeños cambios, mutaciones, a un ritmo más o menos constante a lo largo de millones de años. Entonces, si comparamos el ADN de 2 especies, podemos contar las diferencias y calcular hace cuánto tiempo tuvieron un ancestro en común. Es como ver hacia atrás en el tiempo evolutivo. Entonces, el punto crucial es este. La clasificación de la vida dejó de ser un arte de observación para convertirse en una ciencia de secuenciación. Ya no importaba tanto cómo se veía algo, sino lo que decía su código genético. Y lo más fascinante es que este código reveló relaciones de parentesco que la apariencia física había mantenido ocultas por completo. Ahora, algo súper interesante es que no todos estos relojes moleculares marcan el tiempo igual. Hay partes del genoma que cambian muy rápido y nos sirven para cosas como las pruebas de paternidad para ver parentescos cercanos. Pero otras partes, como los genes del ARN ribosómico, cambian increíblemente lento. Y estos son los relojes que nos permiten mirar miles de millones de años hacia el pasado, hasta las raíces más profundas del árbol de la vida. Armados con estos nuevos y poderosos relojes moleculares, los científicos empezaron a analizar el ADN de todo tipo de organismos. Y lo que encontraron no fue una simple corrección del viejo mapa de 5 reinos, no. Fue un terremoto. Uno que los obligó a tirar el mapa viejo y empezar a dibujar uno nuevo desde cero. El problema de fondo era que el sistema de 5 reinos estaba sesgado hacia lo que podíamos ver: plantas, animales, hongos, organismos grandes y multicelulares. Subestimaba por completo la inmensa y antiquísima diversidad del mundo de los microbios, que es justo donde están las divisiones más antiguas y fundamentales de la vida. Y aquí entra en escena el protagonista de esta historia, el microbiólogo Carl Woese. En los años 70, Woese usó ese reloj molecular súper lento, el ARN ribosómico, para comparar los organismos más básicos. Y su trabajo lo llevó a una conclusión que sacudió los cimientos de la biología. El hallazgo clave de Woese se centró en el reino monera, que era como el cajón desastre para todas las bacterias.
Al analizar su genética, se dio cuenta de que ese grupo no era uno solo. En realidad, contenía dos tipos de organismos tan diferentes entre sí como lo eran de nosotros, las plantas o los animales. El reino Monera, tal como se conocía, simplemente no tenía sentido. Esto no era una simple actualización. Woese se propuso una categoría completamente nueva, una más grande y fundamental que el reino. Propuso un mapa de la vida con 3 linajes primarios, a los que llamó dominios. Y esta es la nueva estructura. Los 3 dominios son bacteria, arquea y eucaria. Las bacterias son las que todos conocemos. Las arqueas, que se parecen a las bacterias por fuera, genéticamente son un mundo aparte. Y el tercer dominio, eucaria, atención, incluye a todos los demás reinos. Plantas, animales, hongos y protistas son solo pequeñas ramas dentro de este único y gigantesco dominio. Y esto responde a la pregunta del principio. Los hongos y los humanos somos eucaria, primos lejanos en el mismo gran dominio, mientras que las plantas están en otra rama del mismo. Así que dominio se convirtió en el nivel más alto de la clasificación. Representa las 3 primeras y más fundamentales divisiones que ocurrieron después del origen de la vida. Es una perspectiva completamente nueva de la historia de nuestro planeta. Pero la historia no termina aquí. Porque si algo nos enseña la ciencia es que no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de ir mejorando constantemente nuestras preguntas y nuestras hipótesis. Y este es quizás el mensaje más importante. El árbol de la vida no es un dogma grabado en piedra, es una hipótesis científica, nuestra mejor explicación basada en la evidencia que tenemos hoy, y siempre está sujeta a cambios a medida que conseguimos más y mejores datos. De hecho, el sistema de 3 dominios de Woese, aunque es súper influyente, no es aceptado por todos. Otros grandes científicos, como Lynn Margulis o Thomas Cavalier-Smith, han propuesto modelos alternativos, con diferentes números de reinos o incluso de imperios. Este debate activo es una señal de que la ciencia está viva y en constante movimiento. Entonces, la lección final de toda esta historia no es solo sobre los nombres de los reinos o dominios. Es sobre la naturaleza misma de la ciencia. Las clasificaciones son herramientas que creamos para entender el mundo, y a medida que nuestras herramientas para observar mejoran, nuestro entendimiento también tiene que mejorar. Lo que nos deja con una pregunta final. La genómica y la bioinformática están generando datos a una velocidad que marea. Se están descubriendo ramas enteras del árbol de la vida que ni sabíamos que existían. ¿Qué otras sorpresas nos esperan? ¿Cuántas veces más tendremos que redibujar este increíble mapa de la historia de todo?